Bueno, Jaime, ¿ahí ya me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias a todos, Consuelo, a Jaime, a Darío, a todos por esta conversación. Bueno, yo ya voy a enumerar 5 temas, apoyándome ya en lo dicho por Pastor para más bien referirme a una panorámica mucho más amplia. Mirar la pandemia desde el punto de vista más amplio a nivel nacional e internacional, la tendencia de la paz, incluidos los acuerdos, las grandes dificultades, comenzando por lo que ya se señalaba de la posición del gobierno, el momento crítico de violencias persistentes y asesinatos y amenazas contra líderes, y el contexto que nos da también las nuevas formas de presencia de los Estados Unidos en nuestro país. Entonces, digamos que la pandemia significa un cambio radical de contexto y de determinantes de la situación general. Es un cambio que yo creo que es tenerse muy en cuenta para ver las condiciones de la paz y de la implementación de los acuerdos. No es inútil repetir que estamos ante la mayor crisis económica y social del último siglo. Es una crisis global, de largo plazo, que puede tener una transición hacia lo que han llamado una nueva normalidad en unos años, pero que va a marcar varias décadas y que tiene retos impresionantes. Ya se está produciendo una crisis de pobreza, el 60% de la población, por ejemplo, en el continente, sobre todo en Latinoamérica, pero en África y en otros lados, ha caído, está en la línea de pobreza y el 30% de miseria. Hay una redefinición internacional en las relaciones del capital y el trabajo. Todo esto en medio del forcejeo que ya se ha desatado entre diferentes bloques de poder, nuevos bloques, Europa, el bloque asiático, los Estados Unidos, donde un multilateralismo en crisis, todo eso que conocimos después de la Segunda Guerra, Naciones Unidas, instancias multilaterales, están en crisis, en recomposición, y ya se está hablando de una nueva Guerra Fría. Es una crisis múltiple. Algunos los economistas hablan de que es al tiempo una crisis de oferta y una crisis de demanda, es decir, que no obedecen a las lógicas de los ciclos y las crisis del siglo XX, que tuvieron respuestas keynesianas o neokeynesianas, que ahora es mucho mayor la incertidumbre y por lo tanto los forcejeos. Por eso vemos que hay un fortalecimiento de los autoritarismos, incluso de las tendencias totalitarias, en una lucha entre autoritarismo y formas de Estado social o democracias de solidaridad. Y en tensiones sociales turbulentas, nuevas guerras pueden anunciarse en el escenario, y todo esto está acelerando de manera extraordinaria los cambios tecnológicos, las tensiones alrededor de las nuevas tecnologías de control como la G5. Ya vimos hoy las imágenes, creo que era en Francia, quemando antenas, la población quemando antenas de tecnología G5, por lo que la gente mira toda la presencia del gran hermano de Matrix ya hecha realidad, lo que parecía una ficción, y al mismo tiempo la emergencia de nuevas modalidades de movimientos sociales. Esa contracultura de resistencia se está convirtiendo en una movilización de conciencia extraordinaria. Es decir, que tenemos un fenómeno en medio de la crisis de una polarización con fortalecimiento de extremos, pero en una lucha que se anuncia muy fuerte y que va a marcar las dinámicas de paz, de conflictividades, incluso de conflictos armados y de posicionamientos militares en lo que viene. Dentro de eso, por supuesto, nos preguntamos por la paz de Colombia. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tenemos una amenaza, una inminencia de vuelta a la guerra o una continuidad de una guerra que nunca se solucionó? ¿Cuál es el momento? Y yo pienso que es importante hacer una lectura de todas estas dificultades que anotamos y que están bien relatadas. Algunos de sus aspectos lo señala Pastor, no nos ocultan el que con el acuerdo final de paz
con el movimiento de conciencia que se desató, con los iniciales desarrollos en la implementación del acuerdo, hay un nuevo ciclo histórico en Colombia. Es decir, no hay posibilidades de volver a la guerra y a la dinámica de lucha armada o la dinámica insurgencia contra insurgencia que marcó las últimas 7 décadas. Yo creo que ese es un ciclo que quedó atrás. No hay posibilidades de guerra insurreccional ni de legitimación de la lucha armada en el periodo que viene. Hay remanentes, hay expresiones residuales, hay persistencia de violencia, van a haber nuevas formas de violencia, pero la dinámica de paz es la dinámica preponderante, incluso dentro de la población, las formas de conciencia de la juventud, de todos los sectores medios, de los movimientos ambientalistas, del pluralismo cultural, los movimientos étnicos y de género, de la mujer. Hay un sentimiento antiviolencia. Yo creo que es sobre ese sustrato que se dan las polarizaciones en Colombia que no se pueden negar, y a la que me referiré inmediatamente. Pero también una disminución de indicadores de violencia en la guerra. Eso se puede ver en los grandes indicadores que no niegan la persistencia de mecanismos de agresión y de asesinatos como los que se han anotado, pero al mismo tiempo una mutación de las nuevas organizaciones armadas. No estamos ante la nueva Marquetalia ni a las nuevas FARC, no son los años 60, no estamos ante la ideología o la concepción de que es posible el asalto al poder mediante la lucha armada. Lo que se ha desarrollado es una nueva forma de resistencia y se están construyendo nuevos movimientos políticos y nuevas formas incluso de acción anticapitalista. Creo que no se trata solamente de las expresiones de los indígenas con su resistencia pacífica y su no violencia activa, sino de las expresiones de las mujeres de manera formidable, de la juventud, que con la fuerza ética, con la fuerza moral, con el programa de los valores humanos, se plantean dinámicas transformadoras extraordinarias en muchos terrenos. Entonces yo creo que la paz tiene un impulso mucho mayor que la guerra. Pero eso no niega las dificultades en la implementación del acuerdo final. Yo coincido con la afirmación que decía ahora Jaime, que tenemos como mayor obstáculo una política del gobierno, de la coalición de gobierno y del partido de gobierno, que de frenar, desacelerar y en la medida de sus posibilidades de desvirtuar y hasta hacer trizas componentes o si fuera preciso el acuerdo completo. El ministro de Defensa ha dicho en estos días que, incluso mencionando de mala manera el proceso de Irlanda, que los acuerdos de paz son para irlos negociando y que siempre se van ajustando, sí, pero una cosa es ajustar y negociar nuevos pasos adelante y otra cosa es renegociar lo negociado a cada momento como se ha intentado en Colombia. Entonces aquí está pesando una falta de consenso en la cúpula del poder alrededor de la estrategia de paz. Esa es una marca del acuerdo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, en el Frente Nacional, o cuando la Constituyente, o cuando el acuerdo con el M-19 y otras organizaciones, que había un cierto consenso en las élites de poder. Ahora tenemos un fraccionamiento, para decirlo en términos esquemáticos, de toda esta reacción del uribismo contra los acuerdos versus una alianza que se expresa en movimientos como Defendamos la Paz, estigmatización y discursos del odio por un lado y por otro lado defensa de la implementación de los acuerdos. Se intenta renegociar la justicia, la participación, la política de drogas, la política de seguridad. Es una renegociación permanente y ahora hay una campaña en contra de la JEP, una campaña mediática que anuncia la búsqueda de una mayoría suficiente en el Senado de la República, en el Congreso, para volver a intentar una modificación de puntos sustanciales del acuerdo en cuanto a las oportunidades de ejercicio de la política por parte de excombatientes que están en procesos de paz, pero también otros componentes de la justicia transicional y de los acuerdos. La política de drogas está ya replanteada por el gobierno, han relegado a tercer campo, bueno, han desvirtuado completamente el acuerdo en el punto 4 y ahora tenemos un resurgimiento de la guerra antidrogas. Creo que la presencia de ese comando de los Estados Unidos
que ha hecho tanto bombo en su llegada, ya están en Córdoba. Hoy recibimos denuncias de los movimientos sociales y campesinos del sur de Córdoba que dicen acaban de aterrizar, están aquí. ¿Y están en qué? No en funciones como dicen, recogiendo café, sino que están haciendo un trabajo de inspección, de subordinación, de comando y control e inteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas a las estrategias del Comando Sur de los Estados Unidos y a la geopolítica de los Estados Unidos. Ahí hay un problema supremamente complicado. Ahora, no obstante eso, hay que decir que el impulso de los acuerdos de paz permite que, aunque de manera parcial, a marcha forzada, importantes elementos de ese acuerdo estén funcionando. Funciona el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con todos los tropiezos que alguien pudiera señalar. Los procesos de reincorporación, sobre todo por la voluntad demostrada por las FARC en todo lo que es la incorporación a la vida civil y económica. Algunas instancias como el Consejo Nacional de Paz, comisiones de la Comisión de Garantías de Seguridad, y digamos que el gobierno ha sustituido el conjunto de los enunciados del acuerdo por una aplicación parcial en lo que llaman paz con legalidad, o la aplicación del plan de seguridad y democracia que tiene. Digamos que en Colombia se fortalecen dos polos. Tenemos la paradoja de que se fortalece la ultraderecha y al mismo tiempo se fortalecen las fuerzas de la paz. Y eso indica que vamos a una nueva confrontación, vamos a nuevos niveles de expresión de la protesta social, como los que se venían dando con el llamado al paro nacional. El asesinato de líderes, que es otro punto que nos preocupa a todos. Ya se decía cerca de 198, más los familiares, casi 250 víctimas de excombatientes de las FARC en procesos de reincorporación. Este año 112 líderes y lideresas asesinados solamente en el 2020, 31 de ellos en cuarentena, con amenazas y situaciones críticas en departamentos del Cauca, Antioquia, Putumayo, Córdoba. 70 municipios son críticos y en muchos de ellos se dan desplazamiento. Podríamos decir de conjunto que hay un patrón común, y el patrón común es el negacionismo a la implementación integral de los acuerdos de paz. El patrón común es una subversión desde el poder en contra de la Constitución y del mandato constitucional que incorporó en el ordenamiento político colombiano y constitucional la implementación del acuerdo de paz, como lo dijo la Corte. Esa es la esencia de los problemas de inseguridad y de las incertidumbres y del ambiente proclive a la persistencia de la violencia, y es además la no implementación de los acuerdos a tiempo, con suficientes recursos de buena fe, lo que ha permitido que ganen terreno las mafias, narcotraficantes y muchos sectores enemigos del acuerdo, complejos paramilitares y otros elementos en territorios de este país. Ese es el patrón. No podemos decir ni aceptar, como dicen algunos, que es que estamos en la continuidad de la guerra y que no se ha solucionado y que seguimos en el mismo conflicto armado interno. Aquí hay un cambio, estamos en la transición al posconflicto. Quiere decir que definir la situación colombiana como de conflicto armado interno es insuficiente, es una generalización que no distingue periodos. Hay conflictos armados localizados, parciales, situaciones de conflicto armado con el ELN y confrontaciones armadas con otros grupos, pero la situación es de transición, es una situación distinta. Y en eso mismo los grupos, estos grupos neoparamilitares, narcoparamilitares, están sufriendo y han sufrido una mutación, cada vez son más mafiosos, cada vez son más narcoparamilitares dedicados a propósitos de lucro, integrados en los negocios con empresarios, con la corrupción de agentes del Estado y demás. Entonces, por eso podríamos decir, yo le complementaría a Jaime, que habla de dos pandemias, yo diría que son como 4, porque está la del COVID-19, pero está un impacto de toda esta situación, una crisis de pobreza, crisis de alimentación, disputa de control territorial. En tercer lugar, la pandemia de la estrategia de guerra de ocupación territorial en medio de toda esta situación, con 96
lugares del país donde se está haciendo ocupación militar para erradicación forzada y en esta pretendida guerra antidrogas contra enemigos externos que el gobierno dice. Esta ocupación militar obedece a una estrategia supremamente peligrosa, y es que se ha alineado la estrategia de seguridad colombiana del gobierno colombiano con la estrategia de seguridad continental de la administración Trump. Entonces, todo se justifica porque estamos peleando contra estructuras transnacionales de la droga, contra potencias, como dice el plan de desarrollo que aprobado en Colombia y la política de seguridad y democracia, dicen potencias extracontinentales, ni siquiera terrorismo, potencias. Es porque está visto como parte de la estrategia militar el posicionamiento, el control. En el tema económico se aborda de manera militar como tema de control territorial en el continente. Y eso nos lleva a mirar entonces la gran dificultad y el reto para la paz que significa el confrontar la estrategia de Estados Unidos para la región. El presidente Trump ha dicho de manera muy clara en los mensajes a la nación, lo acaba de decir, que sus prioridades están en la economía, primero América para los americanos, controlar la penetración china y rusa en el continente, es decir, las potencias extracontinentales, los temas de migración y el tema de drogas. Esos son los grandes enemigos y los que justifican una estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y retomar a toda costa las concepciones de unilateralismo y de injerencia en virtud de los intereses de los Estados Unidos. Primero América, es lo que están diciendo, y con esos argumentos se acentúa el bloqueo a Venezuela, el bloqueo a Cuba, las amenazas en el continente, el anuncio de nuevos TLC y el bilateralismo impuesto por los Estados Unidos. Es una democracia imperial de cielos y suelos abiertos. No solamente de cielos, ya vimos que rompió todos los tratados, está rompiendo uno por uno, el nuclear, el de aviación, el de la OMS, sino que dentro de todo esto, los Estados Unidos están tomando a Colombia como un puntal, como la plataforma principal en el subcontinente latinoamericano para sus propósitos geoestratégicos y económicos. Entonces eso tiene implicaciones porque hay una presión a militarizar la vida nacional, a establecer en Colombia una dictadura civil, a prolongar los estados de excepción, a manipular los acuerdos de paz y todo tipo de condiciones democráticas. No podemos desvincularlo de ese alineamiento tan absolutamente obsecuente que está teniendo este gobierno con la política de los Estados Unidos. Podríamos decir que se está preparando o estamos en camino a algo así, o se pretende una nueva guerra fría de pandemia, de pospandemia. Ahora, frente a eso, y con esto termino, como en los partidos no hay un solo jugador, yo sostengo la tesis de que se está fortaleciendo el polo de la autoderecha y del autoritarismo, a nivel internacional y a nivel nacional. El gobierno de Duque ha tomado un segundo aliento, o tal vez el primer aliento, en medio de la pandemia, tiene 60% en las encuestas, supongamos que no son manipuladas en cuanto a favorabilidad o aceptación ciudadana. Han logrado recomponer una alianza en el Senado de la República y están pretendiendo hacer mayorías para poder meter todo el paquete neoconservador y toda la estrategia pospandemia que quieren meter para hacer todas las transformaciones, pero al mismo tiempo se está fortaleciendo el otro componente. Yo no diría que son dos polos, porque son dos expresiones de movilización social y de expresión política, y hay una fuerza transformadora muy poderosa que está en curso.